Alza voz. Mi papá me enseñó que hay que pelear cuando haya razón y esto es una injusticia. Y por eso lo estoy haciendo, por una mejor sociedad. Los que verdaderamente estamos causando la lucha hoy somos los mexicanos, diferentes los dedos de la mano, pero unidos por una causa común. Somos fuertes, como decía esa canción, vengo a decirle adiós a los muchachos. Alza voz. Bienvenidos a Alzavoz. El día de hoy nos acompaña Armando Bolaños, Correcto. Trabajador agrícola activista del Valle de Coachella. Correcto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Armando. Es un gusto para nosotros, un honor tenerte aquí presente y que nos cuentes un poco de tu historia. Así que bueno, pues vamos a empezar pues ahora sí que desde el principio. Cuéntanos un poquito de ti, o sea, ¿cómo te describes a ti mismo antes de ser todo lo que ya eres actualmente, del activismo y todo eso? ¿Cómo empieza tu historia? Bueno, mi historia empieza en el campo, en Oaxaca. Yo nací en un pueblo que se llama Tamazulapan, Oaxaca. Mi padre pues también fue un activista que ayudó a traer la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, junto con el profesor Manuel Quirós Martínez y el profesor Rómulo Gómez, y que era secretario de Educación. Entonces mi padre siempre José Bolaños Bazán nos inculcó la educación, y sobre todo pues mi abuelo estuvo en la revolución, Irineo Bolaños. O sea, creo que ya viene de Mata, ¿no? En la familia se repiten los ciclos y los orígenes. Y pues yo crecí viendo a mi padre que luchaba por escuelas, por tierras, por mejores condiciones de vida, y con un pensamiento liberal, intelectual, ¿no? Sí, como todos los oaxaqueños admiramos mucho a Benito Juárez, a Flores Magón, aunque don Porfis en la primera etapa de su vida fue un gran héroe, conocedor. En la segunda, pues ya de 36 años, yo creo que le gustó un poquito el poder, ¿no? Y pues eso es, mi vida me llevó mi padre nos mandó a la universidad, todos mis hermanos son universitarios. Mi hermano es profesor de Chapingo, 45 años formando generaciones, y yo pues también quise reformar los planes de estudios aquí en la Facultad de Medicina Veterinaria del UNAM. No tuve mucho éxito, pero ya era activista a los 19 años, ¿no? 20, mi primer año de la universidad, quise cambiar los planes de estudio. ¿Por qué? Choqué porque la realidad que yo veía de primera mano, por ejemplo, las pruebas que se hacían a los laboratorios dilataban mucho. Entonces yo pensaba que fuera una veterinaria más práctica, más cerca del campo, de la realidad, ¿no? Aunque pues me doy cuenta que finalmente hay muchas áreas, ¿no? Muchas cuestiones de la veterinaria, de investigación, de vacunas, de muchísimas cosas, ¿no? Pero como yo estaba muy arraigado y pensaba en la parte práctica, pues choqué, ¿no? con eso. Pero seguí con mi liderazgo. A esos 19 años me invita el PRI a ser el presidente de los estudiantes de medicina veterinaria de todo el país. Okay. Trabajo una semana, 2 semanas, regreso a mi pueblo y digo, no, yo no puedo ser parte de esta estructura, ¿cómo te diré? Pues una dictadura, ¿no? Uh-huh. Una dictablanda le llamo yo, ¿no? Porque pues se camuflajeaban, ¿no? Eran blanditos, se ponían traje, no era lo militar, ¿no? Como lo usual, que es más complicado. El PRI era una dictablanda. Ok. Y hablando un poquito, regresándome un tantito con el tema que nos cuenta, ¿no? De su papá.
Sí. ¿Cómo era vivir en esas épocas con estos pensamientos, pues bueno, liberales, revolucionarios, que, pues digo, si incluso hoy en día, pues causan un poquito de escozor en la sociedad, pues me imagino que en esas épocas era todavía un poquito más, pues no sé si mal visto o juzgado, ¿no? Sí, pues vivíamos en un pueblo que hasta la fecha es 99% católico, religioso, pero pues yo lo veo más festivo que nada, ¿no? O sea, el pretexto de la religión y de los santos es para hacer fiesta y estar en la comunidad y bailar y tomar tepache y toros, ¿no? Yo lo veo un poquito tomar la ignorancia, pero es parte de ese pueblo, ¿no? Ese pueblo en sus orígenes, Hernán Cortés estuvo ahí presente porque el encomendero, un tal Juárez, que era su cuñado, y su hermana fueron los encomenderos de esa región, porque cuando Hernán Cortés llega para allá, pues dice de dónde viene el oro, ¿no? De la Mixteca, los mejores orfebres junto con los incas vienen de esa región, ¿no? La cera perdida, cantidad de oro, y pues realmente no venían a cultivar la tierra o otras cosas, venían a buscar el oro y la riqueza de México, ¿no? Y pues el sometimiento, ¿no? A través de las alianzas. Yo siempre pienso que nosotros nos conquistamos a nosotros mismos. No es posible que 8,000 españoles y sus aliados que hay, españoles nunca hubieran podido contra un imperio, ¿no? Que tenía escuelas de guerra, los caballeros, águilas, que era la monarquía, los caballeros jaguares que estaban entrenados. Entonces, yo creo que el problema del mexicano es que la división, no, y a eso le apostaron y pues le salió bien un rato, ¿no? Ok. Y ahora, ¿cómo empieza tu historia o tu vínculo con Estados Unidos? ¿Cómo llegas allá? ¿Por qué decides ir hacia allá? Pues mi vínculo con Estados Unidos, pues yo quería regresar a mi pueblo y trabajar ahí, inclusive ya tenía pensado poner una veterinaria, mi mamá y mi papá, y pues yo no conocía más que ese mundo y me gustaba, ¿no? Me gustaba, la cosa es que fallece mi mamá y yo creo que eso le dio cáncer y me movió mucho, ¿no? Yo era el más pequeño de la familia, entonces al no estar la madre, yo creo que es el centro en México de todo, ¿no? Como el núcleo que atrae y luego pues como los átomos nos dispersamos, ¿no? Y entonces eso pasó en mi interior y dije pues voy a buscar otras cosas. Sucedió una cosa inédita, mi mejor amigo Ariel Mendoza forma parte del taller de artes plásticas Rufino Tamayo, empiezo a conocer el mundo del arte, ¿no? Y y entonces visito a un pintor, Humberto, pues no me acuerdo ahorita su apellido, y me dice, bueno, le digo, ¿sabes qué, hermano? No sé si terminar la escuela de veterinaria o seguirme con el arte. Y me dice, oye, pues tengo una cuñada que vive en Oregon y puedes dar clases de español y pues ya reflexionar y tomas una decisión. Y dijo, pues me encanta esa idea, ¿no? Y me fui, me dio unos cuadros, y los vendí, otro dinero que junté, fui a Oaxaca. Ahora sí, como decía esa canción, vengo a decirle adiós a los muchachos. Y nos tomamos unas ahí en el bar Jardín y todo esto, ¿no? Con los amigos artistas ahí del taller Tamayo y pues le empecé a dar para el norte, ¿no? Nada más que no agarré un avión ni nada tradicional, agarré en aquel tiempo el tren México-Guadalajara, de ahí de Guadalajara a Puerto Vallarta, Mazatlán, que mi querido Mazatlán, y agarro y digo, pues el ferry, ¿no? Pues quiero ir a La Paz y agarro y me encontré
a Robert Hill, un compañero que había viajado por la India, le compro su boleto y hacemos una amistad y llegamos a La Paz, ¿no? Y de La Paz, pues, le dice, no, pues yo también voy para Oregon. Le dijo, bueno, pues aquí me encontré mi compañero de viaje, vámonos juntos, ¿no? Lo que pasa es que la fiesta, tú sabes, ¿no? Esos años 21, 22, uno es guapo, simpático y pues no te importa nada, ¿no? Y entonces él me dice, no, pues traigo como $20,000. Le digo, pues yo ya me la acabé mi lana, ¿no? Nos las acabamos y nos vamos y le dimos toda la baja hacia arriba, ¿no? Hasta llegar a Tijuana, después pasé a Tijuana, pasamos por Tecate y fuimos a Phoenix, Arizona. Él se fue a Indiana y yo le dije, pues, ¿qué hago aquí? Un calorón, pero terrible. Dije, ¿cómo puede vivir esta gente aquí en estas condiciones? Y no sabía lo que me esperaba, ¿no? Porque un primo mío, Arnoldo Bazán, vivía en Indio y le digo, oye, primo, estoy acá y no me recibes. Y dice, vente, primo, ¿sabes? La familia. Y me fui para el Valle de Coachella ahí con él y sucedió que ya había acabado mi límite para inscribirme de regreso en la UNAM, en la Facultad de Veterinaria, y dije, pues voy a aprovechar estudiar inglés, y me metí a estudiar inglés. Yo jugaba muy bien en fútbol, en soccer, y le digo al director alemán ahí del Colegio del Desierto, ahí en Palm Desert, que yo jugaba, no, que estos muchachos ya vienen conmigo. Le digo, pues no es por presunción, pero en la media no me gana, ¿no? Y me dio chance. Y ahí empecé a jugar fútbol, soccer con el Colegio del Desierto en el 84 y salimos campeones, ¿no? De toda la división. Y pues yo pasaba por San Clemente, pues todavía no había arreglado papeles, pero así pasé 8 veces, ¿no? Y pues fue muy, muy divertido, bien, hasta que pues ya mi papá estaba muy preocupado por mí, ¿no? Y me dijo, no, pues ya tenía una frase que decía, siéntate como las mujeres, me decía. Y entonces pues ya me casé, fue a mi boda, la familia, y empecé a hacer una familia. Compré unas tierras en la avenida 62 en Termal y vine acá en unas vacaciones. Después, como te diré, regresé y resultó que las tierras, los desarrolladores, Peter Uberro del Comité Olímpico, en ese tiempo con otros, querían las tierras que habíamos comprado los mexicanos. Y entonces estaban asustando a los niños, a la gente de los estacionamientos de trailers, llamados parqueaderos, donde viven los trabajadores del campo. Pues yo vivía ahí entre ellos, ¿no? Y mi compadre José Pérez dice, no, pues fíjate, compadre, que está pasando esto y tal, y ¿qué hacemos? Le digo, pues es que mi papá me enseñó que hay que pelear cuando haya razón, y esto es una injusticia, y llamamos, ahora sí, como el cura Hidalgo, la iglesia de San Felipe de Jesús. Se reunió toda la gente y empezamos a organizarnos, y ahí ese mismo día formamos un comité que se llama un Comité de Justicia Social, ¿no? Para el Valle de Coachella. Y ese comité, conjunto con todos los campesinos, doña Margarita, que es de Zacatecas, otra señora que era de Jalisco, José Pérez, y otros compañeros, pues empezamos a organizar, ¿no? Fuimos más de 8, pero pues se levantó todos los trabajadores del campo, del Valle de Coachella, y propietarios de tierras, ¿no? Porque la cosa era el desalojo y el despojo de las tierras que ya habíamos comprado. Pues dije yo, pues ya nos las robaron una vez, ¿no? Que no se acuerdan. Sí. Y ahora vengo yo en el país de la democracia, las compro con el sudor de mi frente y me las quitan, ¿no? Así nos quieren quitar, pues no creo que es justo, ¿no? Entonces
pues esa etapa me dio para que conociera al secretario de Vivienda de los Estados Unidos, Andrew Cuomo. Supo que lo que estaba sucediendo, no sé cómo, parece que fue la Iglesia Católica y decía la Iglesia Católica que las cosas estaban muy bien, que estaba muy bonito y todo, ¿no? Entonces sucedió que ese día teníamos nosotros, nuestro comité, como 180 gentes reunidas y propietarios y dueños, y dice, no, pues no puede estar bien. Y mandó a su secretario y se dio cuenta que pues, las cosas no eran por allá. Entonces nos pidió una reunión con nosotros y le dijimos, pues yo a la usanza de mis antepasados, ¿no? O sea, la asamblea es la que manda, le digo, yo soy el vocero nada más y lo que diga la asamblea de mis compañeros, eso voy a hacer, pero ¿cómo le va a decir no al secretario de Vivienda de los Estados Unidos? Mira, lo que yo te diga, si te digo una cosa de que nos vamos a reunir, pero mis compañeros dicen que no, pues va a ser no. O sea, esa es una cuestión porque esa es la forma en que nosotros estamos organizados, ¿no? Y entonces estuvo ahí, le digo, si te esperas a las 5 de la tarde, que salen los compañeros del campo y comen y ya tenemos la reunión. Aquí la tuvimos en la reservación de los Torres Martínez, y pues ahí ya salimos y llegamos al acuerdo que sí lo recibiríamos al otro día, pero que dejaran sus camionetas, ¿no? Con los aires acondicionados de esos camionetones bonitos y que se iban a ir con uno de nosotros. Y a mi compadre José Pérez le tocó el secretario de Vivienda, Andrew Cuomo, y pues lo citamos a las 11 del día, empieza el calor, a las 12, para las 3 de la tarde estaban ya reventadas de calor y viendo lo que verdaderamente se sufre, ¿no? Para vivir ahí y trabajar, ¿no? Entonces eso se fue él, tuvimos una conferencia ahí debajo de un árbol, dijo que no podía permitir las condiciones de esclavitud que tenían los trabajadores del campo en el Valle de Coachella y hizo una declaración de que él se iba a encargar de que las cosas fueran de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces se fue a Washington, regresó y tiempo después, a la semana, viene una abogada, la mejor abogada que tenía la Casa Blanca de Derechos Civiles, el senior lawyer Mercedes Márquez, de origen mexicano, que se encargó del caso y creo que trajo 35 agentes del FBI y para cada uno del personal del condado de Riverside bajo la supervisión de Roy Wilson, y pues en 15 días estaba el acuerdo forzadito, ¿no? 22 millones de dólares y la reparación del daño, y los compañeros que firmaron la demanda civil por racismo pues recibieron una compensación y la restitución de los derechos, y todo eso se puso en el foco los pueblos de Meca, Thermal, Coachella, todo el valle, ¿no? Entonces pues yo creo que fue bastante bueno. Después hicimos algunos programas con el profesor Carlos Vélez Ibáñez, de la Universidad de Tempe, Arizona, de estudios interdisciplinarios actualmente, que fue un activista. Yo le reclamé que por qué no nos había apoyado y en ese tiempo, entonces, que yo no tenía tiempo para él hasta que trajera algo para la comunidad, y sí trajo un cheque de $500,000 de la Fundación Ford y me preguntó que cómo lo podíamos hacer, y yo dije, bueno, pues lo que tenemos que hacer es que los jóvenes conozcan otras opciones, ¿no?
como yo tuve la oportunidad de ir a la universidad, que ellos se prepararan y se prepararon. Y los jóvenes de ese tiempo, entre ellos hay Eduardo García, Manuel Martínez, muchos que son ahora congresistas en Estados Unidos, surgieron de Coachella y parte de ese movimiento, ¿no?, de cuadros para la comunidad, junto con el que los formó el profesor Armando Navarro, un activista, mi tocayo de la Universidad de California de Riverside. Y pues ahora tenemos senadores, Coachella, tenemos congresistas, superintendentes del condado, y creo que esa es la forma, ¿no? Después de esa lucha que tuvimos, vimos la luz, porque nos decían los jóvenes, ¿qué hacemos? Y le digo, pues es que sin el poder no podemos hacer nada, ¿no? En la toma del poder somos mayoría en el valle, o sea, 5% de americanos, y pues nosotros, México-americanos, también somos mayoría. Entonces, primeramente fue el concilio, después las elecciones locales, federales y senadoras, ahora las hijas de Gregorio Cervantes, que fueron con mis hijos a la escuela, pues son senadoras, y creo que pues para mí esa fue la forma en que estamos en California, ¿no? Uh-huh. En California yo creo que es el estado más avanzado, más consciente, y en el cual formamos un porcentaje muy alto los mexicanos, ¿no? No digo al latinoamericano, porque, por ejemplo, los cubanos que llegan ahí se alían con el Partido Republicano y se ponen contra nosotros, venezolanos igual, dominicanos, y todos los demás. Los que verdaderamente estamos causando la lucha hoy somos los mexicanos, los que estamos viviendo en aquellos territorios ocupados por los europeos blancos, ¿no? Porque pues ellos nos dicen Mexican American, pues los que vinieron de Europa, pues también nosotros les tenemos que decir europeo americanos, ¿no? Pues sí, para estar al mismo nivel. Y creo que California es, conociendo yo todo Estados Unidos en esta caravana de la libertad en 2005, pues es el mejor lugar, y puede ser un territorio independiente. Pasamos de la quinta economía a la cuarta economía, superando Japón, porque tenemos todo en California. Entonces, creo que el futuro es brillante, tanto como el apartheid en Sudáfrica tuvo que pasar por esta prueba. Yo considero que Estados Unidos, al final de la era de Trump, viene algo mejor. Ellos están, los americanos en Estados Unidos, están en ese despertar de conciencias, ¿no? Donde los trabajadores, los maestros, son los que pagan los impuestos, y los ricos no pagan absolutamente nada, ¿no? Entonces, los que sostienen la estructura del gobierno, la estructura que funciona, pues son los trabajadores de Estados Unidos, y entre ellos pues una gran parte de los mexicanos que movemos la economía, tanto en la construcción y en la comida, muchas áreas, y hay 1.5 millones de mexicanos profesionistas, ¿no? Entonces, aparte 800,000 negocios de mexicanos. Y entonces, pues yo no lo veo como una situación de esperanza, además que es importante mantener la esperanza, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, en tu experiencia, qué es lo que crees que todas estas luchas comunitarias pues dejan como legado, ¿no? Para pues todos estos migrantes y personas viviendo allá en Estados Unidos? ¿Qué crees con qué se quedan? No, pues que se quedan con la responsabilidad de seguir luchando, porque la lucha no termina, ¿no? O sea, la lucha no termina hasta que cambien las condiciones y la ley se aplique parejo, ¿no? Porque hay una ley, desde mi punto de vista, para los blancos y otra para los negros y para
para los mexicanos, ¿no? O sea, eso es la diferencia. Por ejemplo, ahorita Trump y el ICE que están haciendo, pues el perfil racial es hacia los mexicanos morenos y mi compadre que es francés, Yves Dibach, es blanco, ¿no? Y pues nunca lo paran. O un alemán o un güero no lo paran. Entonces quiere decir que este es un perfil racial que trae, ¿no? Entonces estamos, desde mi punto de vista, estamos viviendo una época como neonazista, ¿no? O sea, parece fuerte el término, pero no, pues es persecución contra nosotros. Entonces, creo que lo poderoso es la organización comunitaria, ¿no? Ya como nosotros hacíamos en la APO en el tiempo de Ulises Ruiz, pues las barricadas, ahorita hay gente que está viendo dónde está la ICE y está reportando y cuidando a su comunidad. Y creo que ese es el papel que tenemos que hacer como activistas, ¿no? Y también yo diría de los diputados migrantes que tenemos aquí, pues que también apoyen todo ese tipo de acciones comunitarias y pues que tomen un liderazgo, ¿no? Un verdadero liderazgo en esta situación, porque pues ya después, pues ya a toro pasado dicen, pues ya no, ahorita es cuando se necesita, ¿no? Esos liderazgos y dar la cara y arriesgar un poquito, porque pues en cualquier cosa tienes que arriesgar, ¿no? Ok. Digo, pasándonos un poquito al contexto, pues ya hacia México, ¿por qué considera usted que es importante justamente que pues los migrantes o voces comunitarias como las de ustedes se hagan escuchar para los legisladores, en este caso de México? Pues porque simplemente no hemos dejado de ser mexicanos. Primero, ¿no? Muchos nos tachan y dicen, no, traidor, te fuiste. Oye, si no te... El amor se demuestra con hechos, ¿no? Mandamos dinero para nuestras familias y estamos peleando la doble nacionalidad. Luchamos porque nuestros hijos conserven el idioma. Luchamos porque que nuestras costumbres y tradiciones sean una ventana al mundo, ¿no? Por ejemplo, Oaxaca, en Los Ángeles, hace la Guelaguetza y la comparte con 55,000 gentes que acuden, pero no solo eso, están viendo que somos una sociedad de las más cultas del mundo, 16 idiomas. Poquísimos saben que la escritura ideográfica la puedes encontrar en Monte Albán, en los lienzos, en los códices de hace 3,500 años. ¿Quién tiene eso? Pues alguien que me diga que no somos un pueblo culto, ¿no? O sea, el sistema binario de 20 días, el calendario sagrado de 260 y el de 365, matemáticos, arquitectos, astrónomos. Es la prueba de que México es de las ciudades actualmente, como decía el presidente Obrador, está de moda, ¿no? Pero está renaciendo, como la ave fénix, ¿no? Que la tenían oprimida, oculta, y que hasta el indígena sentía vergüenza de hablar su idioma. Pues es el caso también de uno de mis hijos, vivía en esa comunidad, nos fuimos a una comunidad blanca y pues se reían de él porque hablaba español. Eso pasa lo mismo con mis hermanos y hermanas de otras lenguas originarias, de que vienen acá a la Ciudad de México, a cualquier lado, y se burlan, ¿no? Uh-huh. Pero pues es una burla ignorante, ¿no? Pero te jode, ¿no? Entonces, en la comunidad de Tepelmeme, Tamazulapa, Teotongo, hay solamente 200 hablantes de chochonteco, ¿no? Afortunadamente el profesor Bernardo Serra, que es de mi pueblo, y otros presidentes municipales están luchando por el renacimiento de esa cultura, porque se hablaban ahí 5 idiomas, ¿no?
5 y es la cultura del maíz. El Valle de Tehuacán se han encontrado los maíces más antiguos de la humanidad, probados, ¿no? 9.000 años de antigüedad, maíz, calabaza y los sistemas de riego igualmente más antiguos, y el de Mesopotamia son 5.000, y nosotros en México, en este área de Tehuacán y Oaxaca, tenemos 9.000 años de antigüedad con sistemas de riego, presas y todo. Entonces, eso nos habla de la inteligencia, de la preparación, de nuestro origen, de nuestros antepasados, ¿no? Y entonces, pues genéticamente somos unas personas con una gran cultura, ¿no? Pero hablo de la genética también se hereda, ¿no? Sí. Y bueno, y actualmente, justo con este tema de las redadas y la situación actual que ocurre en Estados Unidos con los migrantes, ¿qué mensaje tú les podrías compartir a los compañeros, compañeras migrantes que, pues, digo, están preocupados o tienen incertidumbre o que sienten que, pues, su voz no cuenta? Bueno, primero que es la organización la que te lleva y la acción. O sea, hay ideólogos que pues tienen ideas brillantes, pero si no las pones en práctica, y en mi experiencia tienes que organizarte, ¿no? Tienes que organizarte y sabiendo que luchas por algo contra la injusticia, ¿no? La injusticia, y muchos me podrán decir, oye, ¿por qué tú te pones contra Estados Unidos y todo esto? Mi respuesta ha sido, mira, quiero esa sociedad tanto como la sociedad mexicana, y por eso lo estoy haciendo, por una mejor sociedad en Estados Unidos, ¿sí? O sea, que sentamos que los que vivimos en Estados Unidos y los que vivimos en México y que luchamos, todo esto es por tener una mejor sociedad, ¿sí? Esto no es un capricho. Yo sé que las clases dominantes arriba pues tienen los medios de comunicación y de propaganda, pero nosotros los de abajo, de la clase trabajadora, ¿sí? Porque para mí nada más hay clase trabajadora, la clase media es un invento para pararle los golpes a la clase de arriba y que se la crean, pero un trabajador que se sienta rico y no vaya a trabajar, pues lo corren, o sea, y ponen otro, pero el dueño sigue siendo el dueño, o sea, y él puede meter a alguien de su familia o de sus amigos en las posiciones de poder y de control, y nosotros pues hay que disfrutar la lucha, o sea, y hay que organizarse, hay que hacer alianzas, ¿no? Las alianzas son importantes. Yo creo que con la comunidad negra falta una alianza, ¿sí? Yo desde hace tiempo que me fui en la caravana de la libertad con la comunidad negra, me di cuenta de eso, o sea, aquí el planteamiento, los Flores Magón, que también fueron activistas oaxaqueños, hablaban desde ese tiempo, hace 105 años, repetían esta frase: podrás tener independencia política, pero si no tienes independencia económica no vas a ser libre. O sea que la verdadera libertad, como dicen, me lo dijo un compañero de los Pantera Negra que conocí en Carolina del Norte, dice, no, pues hermano, aquí lo que queremos es una rebanada del pastel económico de Estados Unidos. Y pues, ¿por qué? Porque ya trabajamos de gorra, ¿no? Gratis, en las plantaciones y en todo. Y otro dice, no, pues nosotros tenemos que hacer las recetas económicas para dividir ese pastel. Por ejemplo, los hombres más ricos del mundo tienen más dinero que toda la humanidad, ¿no? Entonces, pues tienen el control de muchos, del Congreso, compran y venden políticos, ¿no? Y los políticos en Estados Unidos necesitan el dinero de ellos para sus campañas. Entonces, si quieren repetir,
pues tienen que acudir a alguien que les dé dinero o formas. Entonces, pues los compran, ¿no? Sí. Y esa es la cuestión. Y que escojamos también mejores liderazgos de nuestra comunidad, la gente que verdaderamente luche y no pueden venir mejor que primero ser activistas. El caso de Obrador, ¿no? El caso de la doctora Claudia Sheinbaum, que también estuvo allá con los compañeros en el norte de California, en Stanford, conocida de Al Rojas, de Luis Magaña, ¿no? Compañeros ahí de Stockton, de Páramo, de Sacramento. Entonces ese grupito de gentes que ahorita pues ya nosotros estamos grandes y hemos acumulado esa experiencia, pues es la organización y la educación, ¿no? Entretengamos una persona que conozca sus derechos, ya tenemos más abogados, ya tenemos más congresistas, tanto allá como acá. Aquí es donde falta en México más, ¿no? Yo creo que una manera de empoderar a los migrantes es mediante el voto con la matrícula consular y con el pasaporte. ¿Por qué? Porque ya investigamos, son 5 millones de votantes. Y de ese modo, Al Rojas en los años, que en paz descanse, en el 2006-2007 se lo propusimos al presidente. Inclusive está en el diario oficial de marzo de hace 2 años, que el presidente no pudo pasar el plan B por esa votación, pero él era su intención eso, ¿no? Entonces, si quieren ayudarnos, pues facilítenos el voto, ¿no? Sí, sé perfectamente que el INE todavía, la estructura es de la derecha, pues, o sea, se fue se me va la memoria, el presidente del INE anterior, y pues nunca nos dejaban pasar y no quieren que pasemos porque, imagínate, somos una fuerza económica y después convertirnos en una fuerza política, pues no quieren eso los que están hoy, ¿no? Pero sí creo y considero que la forma de ayudarnos en México sería que pudiéramos votar con la matrícula consular y el pasaporte, porque son documentos bastante difíciles de falsificar, ¿no? Entonces, por ahí crear esos puentes, ¿no? Entre que los mexicanos de este lado y los mexicanos de allá, pues no estamos solos, o sea, la clase dominante siempre quiere separarnos, ¿no? Decir, no, pues es como los dedos de la mano, ¿no? Pero todos diferentes, pero en eso hay una cosa muy bonita que se llama Panche que quiero compartir. En el círculo todos somos iguales, y luego diferentes los dedos de la mano, pero unidos por una causa común, somos fuertes. Y el Panche es un principio filosófico que dice, entre todos podemos lograr todo para el beneficio de todos. O sea, y yo le agregué, úsalo, disfrútalo, cuídalo, porque te vas a morir, pues, o sea, todos nos vamos a morir. Entonces, disfruta los ríos, las plantas, los amigos, todo. Tu destino es la muerte, no lo puedes evitar, entonces, pues pásala bien, ¿no? Claro. Y no hagas daño, no seas malvado, en fin, se puede vivir de otro modo, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que rescató el presidente Obrador en sus idas a Oaxaca, ¿no? Que creo que no hay otro estado que haya visitado más, ¿no? Y bueno, ya para terminar, ¿hay alguna experiencia que hayas vivido tú allá en Estados Unidos como muy significativa o como que te haya dejado una huella muy profunda en el caso de algún migrante y tu lucha o la lucha comunitaria por los derechos y la justicia? ¿Algún caso en particular
Sí, el caso fue el año pasado que yo había ido y no había ido a visitar a mi compañera doña Margarita, que es de La Blanca, Zacatecas, y ya en la cama ella me dijo, pues estábamos muy bien, ¿por qué te fuiste? Me reclamó, ella quería que yo continuara mi lucha ahí y pues me vine a México, ¿no? Desde el campamento de Obrador, con la APO, con los movimientos que han surgido aquí, y mi activismo fue más centrado aquí. Sí me duele un poco su regaño, ¿no? Como compañera, como una señora que dio su vida por los campesinos. Y pues eso, y pues el no estar con mis hijos, ¿no? Y creo que eso es lo que uno pierde mucho con la familia, de la familia, ¿no? O sea, a veces la mayoría de nosotros terminamos divorciados, separados, es muy difícil mantener todo, ¿no? En orden, pero pues también hay grandes satisfacciones. A ellos les están ahora, hay más atención, hay préstamos, hicimos cooperativas de vivienda, semillas que se plantaron de jóvenes que ahora saben que la educación y el estudio, por ejemplo, en Valle de Cochela nos ha llevado a vas a ocupar puestos importantes, y creo que ese tiempo en que los estudiantes vinieron y nos dijeron a los integrantes de este Comité de Justicia Social qué hacemos, y nosotros desde nuestra ignorancia y nuestro conocimiento pues dijimos, sin el poder no se puede transformar, ¿no? Entonces pues yo creo que con eso me quedaría, ¿no? Y un saludo ahí para los hermanos trabajadores también actualmente del Valle de San Quintín, que también acabo de visitar y están en el mismo tenor porque son las mismas compañías, Driscoll en el Valle de San Quintín y Driscoll en California, que es la productora de berries más importante del mundo, pero pues los tiene con salarios miserables, no tienen agua, no tienen electricidad, se enferman de cáncer, toman agua contaminada. Entonces pues es el negocio. En un tiempo John Steinbeck, que escribió Las uvas de la ira en los años 64 en California, yo digo que el capítulo de San Quintín hoy es las berries de la ira, ¿no? De la gente. Tiene que tomar y seguir luchando, pero organizadamente, y pues nunca perder la esperanza, pues eso es lo que puedo decir. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Alza voz.